Saludos estileros, bienvenidos al segundo capítulo del curso básico de Steel Framing. Vamos a ver en esta ocasión la rigidización, cómo hacer que nuestra estructura resista el viento y los terremotos. Comenzamos. En primer lugar, para evitar que nuestra casa literalmente salga volando, como muchos critican en las redes sociales, que se las lleva el viento, bueno, vamos a contrarrestar la fuerza del viento con estos elementos básicos, que son los anclajes. El anclaje más utilizado es el que vemos aquí, el anclaje HTT. Es un ángulo de acero galvanizado plegado que se atornilla a un perfil doble. Aquí se ven los agujeritos para los tornillos. Y se ancla a las bases de hormigón, en este caso, acá en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo lo que más se suele ejecutar son plateas de hormigón armado. Y está anclado mediante una varilla roscada y pegamento químico que vamos a ver más en detalle ahora en la siguiente diapositiva. El otro tipo de anclaje es este que estamos viendo aquí, que es un anclaje tipo fleje. Este anclaje tipo fleje es propiamente un fleje que va a sobresalir del nivel de la platea de hormigón armado. Y este extremo que está embutido en el hormigón es rígido, es en forma de gancho, también de acero galvanizado. Y hay que meterlo cuando el hormigón está fresco para que cuando seque, cuando frague el hormigón quede allí totalmente embutido, totalmente anclado y no va a poder salir. Y el fleje que sobresale es atornillado por el ala a los perfiles del panel. Por supuesto que este tipo de anclaje casi no se lo utiliza en la práctica porque hay que ser muy preciso en el lugar donde colocarlo, que no se mueva mucho, porque tiene que haber un perfil para poder atornillarlo y que quede anclado el panel. En cambio, este tipo de anclaje es mucho más práctico porque lo hacemos una vez que el hormigón está seco en el lugar que nosotros necesitamos. Así que es por eso que este casi no se lo utiliza en la práctica. Ahora veamos más en detalle el anclaje HTT. Lo que estamos viendo acá son las varillas roscadas y las cápsulas de vidrio con el pegamento químico. Primero presentamos nuestro ángulo, nuestro anclaje HTT para marcar con un fibrón, un marcador, el lugar donde hacer el agujero. Luego con el taladro, con el roto martillo, con el percutor, hacemos el orificio sin pasarnos del largo, de la profundidad indicada para cada varilla roscada. Y luego limpiamos el orificio lo más que podamos con un cepillo especial, con una aspiradora, con un suplete, con compresor, con lo que podamos. Limpiar lo más posible el orificio del polvo que queda dentro del orificio. Y una vez que limpiamos, introducimos estas ampollas de vidrio, cápsulas de vidrio que tienen dos componentes. Es un químico que está a su vez dentro de esta capsulita hay otra cápsula de vidrio más pequeña que tiene el otro componente. Al romperse, estos se mezclan y entran en reacción química y allí pegan la varilla roscada al hormigón. Metemos la capsulita esta y luego metemos la varilla roscada. Entonces esperamos el tiempo de secado, el tiempo de frague que nos indique en las instrucciones del fabricante y después podemos apretar la tuerca. Entonces allí ya queda el ángulo totalmente anclado a la base y el ángulo lo atornillamos a un perfil doble, entonces el panel queda anclado a la base de hormigón y no hay forma de que lo podamos mover fácilmente. Estas varillas roscadas que ya vienen, se compran en conjunto con las cápsulas de vidrio, tienen la cabeza especial con forma hexagonal para que con una boquilla, con un adaptador hexagonal podamos hacerlo girar con una atornilladora, por ejemplo. Así se mezclan bien los componentes.
Después no es la única forma en la que viene el pegamento químico, también viene en un taco tipo silicona con el que colocamos la silicona, se coloca con el mismo aplicador, con la pistolita. Y este también viene dentro del cartucho los dos componentes separados, cada uno en su compartimento, y se mezclan en el pico. El pico es especial, tiene unas paletas en forma de zigzag para que cuando vayan saliendo los dos componentes al mismo tiempo se vayan mezclando en el pico y sale mezclado. Por eso esto lo tienes que utilizar rápido porque si no se seca el pico, no los puedes utilizar más. Si bien igualmente vienen dos picos, porque una vez que lo uses ya no lo vas a poder utilizar una vez que seca el pegamento. Así que son estas dos las dos presentaciones del pegamento químico. Para tu información, este taco químico de esta marca tiene unos 3700 kilogramos de resistencia a la tracción. Así que imagínate que cada punto de anclaje tiene más de 3000 kilos de resistencia a la tracción. Dime tú ahora si esta casa se la va a volar fácilmente el viento, ya que encima todos estos anclajes son distribuidos en los puntos críticos de la estructura, como en todas las esquinas, en todos los nudos de las cruces de San Andrés, más adelante vamos a ver de qué se trata, y en todos los kings de los vanos, que si ya viste la primera clase, el primer video de este curso básico gratuito, ya sabes que son los laterales de cada vano, de cada ventana y de cada puerta. Por si querías saber qué son estas letras, por qué se llama HTT, es porque es el acrónimo en inglés de Hold Down Tension Tie, que lo podemos traducir más o menos como anclaje de nudo de tensión. Allí donde va a haber un nudo que va a ser tensionado, traccionado, le ponemos este anclaje para que ese nudo tenga de dónde tirar sin que levante la casa, por así decirlo. Espero haberme explicado. Más adelante vamos a ver ahora en detalle todo esto que estoy diciendo. Bien, ahora después en el resto del panel, cada 1,20 m aproximadamente, todo esto va a estar según las recomendaciones del ingeniero, el plano de tu obra, de tu estructura, va a tener recomendaciones que no van a ser iguales al resto de las obras, porque depende de diversos factores como el clima. ¿A qué me refiero? El lugar geográfico en donde está ubicada la obra no va a tener los mismos vientos por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, que en Ushuaia, Argentina, o que en algún lugar de Chile o en algún lugar de México, que tienen sismos, que tienen temblores, terremotos. No va a ser las mismas condiciones que tiene que afrontar. El viento, sobre todo las velocidades del viento, suelen variar según el lugar. Por eso todas estas recomendaciones son generales. Tienes que seguir las instrucciones del ingeniero, del profesional a cargo de tu obra en particular. Habiendo dicho esto, cada 1,20 m aproximadamente se coloca para mantener la línea del panel este anclaje, que es un anclaje mecánico, es un perno mecánico, broca, algunos lo conocen con ese nombre, y funciona muy parecido a un tarugo de nylon, a un tarugo plástico, que cuando entra el tornillo, el tarugo se hincha y aprieta contra las paredes del orificio. Entonces, este anclaje actúa de manera similar, muy parecida. Cuando nosotros hacemos el agujero, metemos este anclaje con la mecha del mismo número del diámetro de este anclaje, porque queremos que entre bien justo. Luego va a quedar trabado y vamos a comenzar a apretarlo. No hay que esperar ningún tiempo de secado, ya que esto no es ningún pegamento químico, sino que esto actúa de forma mecánica. Entonces lo podemos empezar a apretar inmediatamente. Cuando comenzamos a apretar la tuerca, el cuerpo del perno va a ir subiendo
Y estas aletas que se ven aquí se van a empezar a expandir apretando contra las paredes del orificio. Entonces queda sujeto de manera mecánica. Como la solera o el PGU es de un calibre bajo, o sea, desde poco espesor, de 0,9 por ejemplo, que es el mínimo que se utiliza, hay que reforzar un poco la zona con una arandela especial de más milímetros, o como está aquí en el ejemplo, con un retazo de un PGC, un perfil a manera de refuerzo. El concepto es aumentar el espesor de la solera. Bien, ahí ya tenemos anclado la base de nuestro panel, o sea que no va a sufrir volcamiento, no se va a levantar la base porque está perfectamente anclado con los anclajes HTT y con los anclajes mecánicos. Pero ¿qué pasa con el tema del viento y el panel que no puede absorber esa carga lateral? Como estamos viendo acá en el dibujo, el viento empuja por este lado y el panel, como no tiene forma, no está diseñado para soportar esa carga o absorber esa carga, se va a deformar como vemos aquí en las líneas punteadas o como vemos aquí en este dibujo. Va a soportar mucho peso de forma vertical porque los perfiles están diseñados para eso, para actuar de forma vertical, pero al empujarlo con la mano se va a deformar. Entonces queremos contrarrestar esa deformación. ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Con diversos métodos. Una de las cosas muy importantes hasta que coloquemos esos métodos de rigidización es flechar y contraflechar nuestra estructura a medida que la vamos levantando, a medida que la vamos haciendo. Lo que estamos viendo en esta foto es el desastre que puede pasar si la obra no está flechada a medida que lo vamos levantando y si no está hecha por un profesional y gente capacitada. Estos palos que vemos aquí ya los pusieron seguramente después de que se les cayó un poco la obra. Igual está un poco rara la obra, no la voy a criticar. Esta es una foto que sacamos de internet, no conozco el contexto de la obra, pero esto es lo que literalmente puede llegar a pasar si no flechamos la obra y dejamos todos los paneles sin métodos de rigidización. Va a pasar lo que veíamos en la diapositiva anterior, como la línea punteada se van a doblar hacia un costado. Y eso no queremos que pase en nuestra obra. Y después nuevamente recordamos la importancia de no hacer una estructura completa de una casa con perfiles de drywall, con perfiles de 0,5 milímetros, que son casi una hojalata, que es un perfil muy bajo espesor, muy bajo calibre, que no va a soportar las fuerzas del viento, como estamos viendo en esta foto, por ejemplo. Hay que utilizar perfiles de calibre adecuado según nos lo indique el ingeniero para nuestra obra en particular. Mínimo se utilizan de 0,9 milímetros en adelante. Uno de los métodos de los que estábamos hablando para contrarrestar esa deformación horizontal, lateral del panel son las diagonales. Esta diagonal está ejecutada por un fleje, más adelante vamos a ver una foto. Y este fleje, por ejemplo, va a contrarrestar la fuerza del viento que viene por acá. Lo va a contrarrestar porque este fleje, al estar atornillado aquí y aquí, lo está sosteniendo esta esquina e impide que la esquina se mueva para allá, como estábamos viendo recuerden aquella diapositiva, que el panel se quiere deformar hacia allá. Esta diagonal lo trae hacia la base, impide que se mueva. Pero ¿qué pasa si el viento empuja de este lado? Entonces sí se deformaría porque esto no es un perfil, esto es un fleje, entonces se va a comprimir. ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo otra diagonal contraria, perdón, que nos salió muy chueca, otra diagonal contraria, formándose así la famosa cruz de San Andrés. Este fleje es de
2,9 milímetros de espesor, o sea, del mismo espesor de los perfiles de este panel ejemplo, que son el espesor mínimo. Y de ancho es de 5 centímetros o 50 milímetros de ancho. Estos son los mínimos que se suelen utilizar. Se puede utilizar de repente algún fleje más ancho o doble fleje paralelo para que tenga más resistencia. Acá vemos todas las fórmulas y demás que utilizan los ingenieros para determinar la resistencia y qué cantidad de flejes necesitamos poner. Repito, todo esto va a variar según la zona en la que esté. No es lo mismo una zona muy ventosa que una zona rodeada de edificios y que no es muy ventosa. El viento no va a dar con la misma fuerza contra la estructura. Bien, ¿qué pasa si de repente tenemos una ventana en nuestro panel? No vamos a poder ejecutar una sola cruz de San Andrés porque si no los flejes cruzarían por la ventana. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Como la figura A, por ejemplo, podemos colocar dos cruces de San Andrés al costado de la abertura, a cada costado, o también lo podemos solucionar con una especie de B corta como estamos viendo acá, o una V como lo conocen en otros países. Acá en Argentina se le dice B corta a la V. Ya no sería una cruz, sino una V. Ahora les quería preguntar rápidamente a ver cuál de estas dos figuras creen ustedes que es más resistente con lo que ya hemos hablado, con lo que ya hemos enseñado. Bien, la figura más resistente, la solución más resistente siempre va a ser la figura A. ¿Por qué? Porque este panel, imagínense que el viento está soplando desde este lado, desde este costado. Va a tener dos diagonales que lo van a estar sosteniendo, o sea, dos flejes que va a estar sosteniendo. En cambio, si el viento empuja desde este lado a este panel, al panel B, solamente tiene una diagonal, un fleje que lo está soportando. Al ser del mismo calibre, del mismo espesor, del mismo ancho los flejes, si ponemos dos, va a tener el doble de resistencia que si ponemos solamente uno. Por eso, cuantos más cruces, más flejes pongamos, más resistente va a ser, obviamente. Ahora, otra cosa importante a mencionar es el grado de inclinación que tienen las diagonales. Según los ingenieros, lo óptimo sería a 45 grados, pero obviamente tenemos que tener un panel totalmente cuadrado, perfecto, para que se pueda cumplir una diagonal a 45 grados. Pero lo óptimo es entre 30 y 60 grados. Lo voy a anotar aquí, de 30 a 60 grados. De 30 a 60 grados es lo ideal. En ese rango está bien. Si ya tiene menos de 30 grados, lo voy a dibujar acá exageradamente, va a estar muy acostado el fleje, y si tiene más de 60 grados, ya va a estar muy empinado el fleje y no van a absorber bien las cargas o tienen que estar demasiado tensados para que transmitan las cargas. En resumen, no sería eficiente ese fleje si está muy acostado o si está muy empinado. Así que recuerden entre 30 y 60 grados. ¿Qué pasa si tienen un panel que es ciego? Como ya hemos aprendido en la primera clase, los paneles ciegos se llaman a los paneles que no tienen abertura. Imagínense este rectángulo. En vez de hacer una sola cruz, que quedaría muy, muy acostado, seguramente menos de 30 grados, lo que podemos hacer es solucionarlo poniendo varias cruces. En vez de poner una sola cruz gigante, podemos poner 3, 4 cruces dependiendo del largo del panel. Ven que ahí tenemos 1, 2, 3 y 4 cruces en un panel muy largo, en una pared muy larga. De esa manera podemos solucionar para que no nos queden demasiado acostados o demasiado empinados los ángulos del fleje de la cruz de San Andrés. Lo que estamos viendo acá es el detalle de las cartelas o pletinas, que son nada más y nada menos que un cuadradito de de metal
de acero galvanizado del mismo material de los perfiles que estamos utilizando y el fleje se va a atornillar a este cuadradito. ¿Por qué se atornilla a este cuadradito? Porque vamos a estar atornillando el fleje con tornillos T1, que nuevamente ya los conoces de la primera clase, qué tornillo es, porque esa cara del panel, tanto de adentro como de afuera, lo vamos a querer emplacar, vamos a poner placas de terminación. Y no podemos poner un tornillo que tenga una cabeza muy protuberante o que sobresalga demasiado. Entonces vamos a poner tornillos T1 que tienen la cabeza tipo lenteja, achatada, que permite colocar la placa sin que moleste demasiado. Como vamos a utilizar ese tornillo T1, vamos a tener que poner un montón de T1 porque el T1 tiene un diámetro muy pequeño. Entonces necesitamos poner muchos tornillos para equiparar a la resistencia del fleje. Por poner un ejemplo, si este fleje está soportando 800 kilos y el T1 soporta 70 kilos al corte, entonces vamos a tener que poner mínimo unos 12 tornillos para que tengan los dos más o menos la misma resistencia. Y la misma cantidad de tornillos que ponemos en el fleje, también vamos a atornillar esa misma cantidad en la cartela contra los perfiles, las soleras y los montantes del panel para que tenga todo siempre la misma sujeción, la misma resistencia. ¿Qué cantidad hay que poner? Va a variar según tu caso, según la zona y según las recomendaciones del ingeniero nuevamente. Y como ven acá se ve la varilla roscada que está pegada a la base de hormigón con pegamento químico. Entonces acá seguramente hay un anclaje HTT. Fíjense la importancia de que estén los nudos de las cruces de San Andrés anclados a la platea, porque si no, cuando el viento sople y aquí no esté anclado, se va a querer levantar la esquina literalmente del panel. Por eso es tan importante anclar las esquinas y todos los puntos críticos, ¿no? Bien, ¿cómo son los flejes? Aquí tenemos una foto de cómo son los flejes de las cruces de San Andrés. La cruz de San Andrés, para que comience a trabajar, a transmitir esas cargas de forma directa hasta la platea de hormigón, tiene que estar tensado. Y para que esté tensado es muy difícil hacerlo a mano. Lo que se hace es tensarlo con un ángulo tensor. Los tensores de las cruces de San Andrés son estos angulitos, no es nada más y nada menos que un ángulo grueso, también de acero galvanizado, mejor. Y que lo ponemos detrás de la cruz de San Andrés. Hacemos un agujerito en el fleje, metemos el bulón va a atravesar a este angulito, el angulito ya tiene un agujerito y vamos a ponerle una tuerca al final. Entonces vamos a ir apretando con una llave, también lo podemos hacer con la atornilladora y una llave o una pinza. Vamos a atornillar y roscar este perno, esta varilla, este bulón con tuerca, lo vamos a ir apretando. Entonces el fleje va a ir entrando adentro del angulito, se va a ir metiendo y se va a tensar. Se va a ir tensando como puse ahí en las flechitas. Las dos diagonales de la cruz tienen que estar tensadas. Es por eso que tiene un tensor por cada diagonal. No cometer el error de hacerlo aquí en el medio por ahorrarse un angulito, porque no estamos haciendo el trabajo de manera correcta. Cada diagonal trabaja de manera independiente y solamente vamos a poner tornillos en los nudos, o sea, en las cartelas, abajo, arriba también. Solamente ahí vamos a poner los tornillos, la cantidad de tornillos que sea necesario. ¿Por qué? Porque las tensiones se tienen que transmitir directamente hasta los puntos de anclaje. No vamos a atornillar en cada uno de los perfiles. Voy a retroceder algunas. Voy a utilizar esta diapositiva, por ejemplo, para el ejemplo. No se puede atornillar aquí, 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 en cada uno de los perfiles que cruzan
el fleje de la cruz de San Andrés. ¿Por qué? Porque queremos que las tensiones se transmitan directamente hasta la base, que sea la base hormigón la que esté soportando todo, se transmita de forma directa. Si nosotros colocamos un tornillo aquí y otro tornillo aquí, lo que va a pasar es que las tensiones ya se van a distribuir por el perfil que está atornillado y no directamente hasta la base aquí donde está anclado. ¿Qué va a pasar? Que generalmente el tornillo no va a resistir y se va a cortar. No va a estar trabajando de forma eficiente la cruz de San Andrés o la diagonal de la cruz de San Andrés si atornillamos en cada uno de los perfiles. Así que esto ya saben que no se atornilla en ningún perfil que cruza, solamente en los nudos aquí abajo y arriba, en las cartelas. Ahora sí, volvemos nuevamente donde estábamos. Ahora sí, seguimos con el resto de la presentación. Bien, lo que estamos viendo acá es el blocking y strapping. El blocking y strapping es un método de rigidización que también se utiliza para los entrepisos y también lo estamos utilizando aquí en un panel. ¿Qué va a solucionar este blocking y strapping? Es la rotación de los paneles. Que el panel, lo que va a evitar es la rotación del perfil, que el perfil no se mueva dentro del panel, que no se gire, por así decirlo, sobre todo en el medio, que es la parte más débil, ¿no? Según la distancia entre las soleras. Cuanto más alto el panel, más débil va a ser el perfil, más fácil va a ser que rote el perfil, que gire sobre sí mismo el perfil de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer, a diferencia de la cruz de San Andrés, vamos a atornillar el fleje en cada uno de los perfiles para evitar que se mueva. Entonces, una vez que esté atornillado el fleje en cada una de las alas del perfil que cruza, ya este perfil no se va a poder mover para acá ni para acá. No va a poder rotar, no va a poder girar para ningún lado porque está fijo. Ahora, este fleje tiene que estar tensado también, al igual que las diagonales de las cruces de San Andrés. Para poder tensarlo con seguridad sin que se nos deformen los extremos de nuestro panel, tenemos que bloquear los extremos. ¿Cómo lo bloqueamos? Con esta pieza que vemos aquí. Esta pieza está formada por un PGC metido adentro de un PGU. Un montante metido adentro de una solera, formando un bloqueo sólido. Y la solera está cortada de la misma manera que ya hemos aprendido para cortar la solera de las ventanas, de las puertas, de los dinteles, etc. Para poder encastrar entre la distancia de adentro a adentro de esta modulación entre perfil y perfil. Allí va colocado el blocking para poder atornillar los extremos del fleje. Aquí también habría un blocking en este extremo que no está dibujado. Una vez que atornillamos en los extremos el fleje strapping, ahí sí lo tensamos y después de que está tensado, ahí recién vamos a atornillar cada uno de los perfiles que cruza. Porque si lo atornillamos sin tensar, entonces el perfil se va a mover hasta que el fleje se tense. Y no queremos que suceda eso. Queremos que el perfil directamente no se mueva. Entonces, para impedirlo, tenemos que tensar antes el fleje y luego atornillar cada uno de los perfiles. De esa manera, el perfil no va a girar, no va a rotar. Y una cosa que me olvidé de mencionar es que esto va colocado generalmente a la mitad del panel, dependiendo de la altura y de la recomendación del ingeniero. También el ingeniero te puede pedir que coloques 2 tiras o incluso 3 tiras de strapping según la altura del panel. Eso me faltaba mencionar y es importante recalcarlo. Otro método de rigidización, el más utilizado, es lo que estamos viendo aquí, es la placa OSB. La placa OSB, aquí vemos las medidas. El espesor mínimo que se utiliza aquí en Argentina es de 11 milímetros de espesor, placa estructural, por supuesto, OSB.
Y a primera vista pareciera que es madera, un rejunte de madera, no sé, como se hace el aglomerado o la melamina, que es como un acerrín pegado con algún pegamento, por así decirlo. Bueno, esta placa, este tablero, está diseñado totalmente a propósito de esta manera para ser muy resistente en todas direcciones. ¿Por qué? Ahora vamos a la siguiente diapositiva. El OSB, placa OSB, viene del origen de fabricación, de cómo se fabrica esta placa. La placa OSB toma su nombre de la fabricación. Oriented Strand Board significa placa de virutas orientadas. Esta placa se fabrica una capa de virutas orientadas en una dirección, la siguiente capa se orienta en otra dirección, todo esto se va prensando, compactando mucho, la siguiente capa se coloca en otra dirección, la siguiente capa en otra dirección y así. Entonces tiene múltiples capas con las virutas orientadas en direcciones contrarias. Todo esto va prensado, súper prensado, lo cual lo hace un tablero muy resistente para rigidizar las paredes de la estructura de steel framing. Van a soportar las tensiones en todas direcciones que se pueda mover la estructura. Es por eso que estas placas hace muy resistente cuando utilizamos estas placas a la estructura de steel framing, e incluso la hacen resistente a los terremotos. Tenemos videos que después vamos a mostrar, o puedes buscar también tú mismo, que hacen estructuras rigidizadas con placas OSB y resisten el movimiento de la base, el movimiento como si fuese una simulación de un sismo o de un terremoto. Lo soportan muy muy bien, es una placa muy fuerte. Ahora, una pregunta, la pregunta del millón que nos discuten mucho en las redes sociales, pero casi nadie te da un argumento más o menos válido. Algunos te dicen porque sí o porque así es mejor, pero no te dan un argumento convincente. ¿Cómo van las placas? ¿Horizontales o verticales? Bueno, aquí ya voy directo a la respuesta. La respuesta es que según el fabricante se colocan de forma vertical, o por lo menos así han sido los ensayos de las placas OSB en Estados Unidos. Acá en Argentina no hay ensayos de resistencia de las placas OSB, se basan en los resultados de los ensayos de Estados Unidos y siempre fueron de manera vertical. Después los manuales de steel frame también recomiendan colocarlo de manera vertical. Ahora, en este dibujo estamos viendo una combinación de ambas maneras de emplacar. Vertical, y aquí lo que estamos viendo es horizontal. Así que podríamos decir en cierta manera que la respuesta es que ambas se pueden utilizar. Lo más importante es que esté bien atornillada cada placa. Eso es lo más importante. Ok, entonces de manera vertical es como se recomienda, y nosotros lo hemos probado en la práctica y nos resultó mucho más práctico, mucho más cómodo, mucho más rápido emplacar de manera vertical. Así que sí podemos recomendarlo por experiencia también. Ustedes, por supuesto, siguen las recomendaciones del profesional a cargo. Y cuando digo profesional me refiero al arquitecto, al ingeniero que esté a cargo de su obra. Aquí tenemos un proyecto de 2 plantas y recomiendan emplacar la primera fila de abajo en primer lugar. Luego la segunda capa va a ser de arriba hacia abajo para dejar un hueco entre medio para la tercera fila de emplacado, la tercera parte de emplacado. Y esta tercera parte y última parte de emplacado va a ser de manera horizontal para poder trabar las placas entre sí, para que no tengan una sola línea de quiebre, que sería una debilidad en la estructura. Entonces,
dejamos libre este hueco. No hace falta literalmente en la práctica colocar la segunda placa, estar maniobrando allí en el aire o poner algún soporte para poder ponerla, sino que podemos hacerlo por medida. Como ya sabemos la medida de la placa, medimos, marcamos y colocamos primero esta placa y después encima colocamos la última placa, que va a quedar perfectamente porque ya lo hemos dejado a la medida. Y así es como se recomienda, según los manuales, de emplacar con placas OSB una estructura de 2 plantas. Lo que estamos viendo acá es la recomendación, al igual que las placas de yeso, es el mismo concepto: cortar las placas siempre abrazando a los vanos, como vemos en este dibujo. Como vemos en este dibujo, es el error más común de principiantes: cortar las placas al ras de los laterales del vano, por ejemplo, que sería lo más cómodo, lo más... por ahí el sentido común te dice que hay que cortarlo así porque es más cómodo, se ahorra, qué sé yo, tiempo y demás. Pero se produce una debilidad acá en esta línea, que es la parte más débil. Como vemos acá en la flechita, acá en las esquinas es donde se producen más esfuerzos. Entonces no queremos que esté justo ahí la debilidad de la unión de placa y placa. Lo que queremos es que esté abrazado, como en este dibujo y como aquí también. Acá tenemos el límite de la placa. Tenemos esta placa que abraza el vano de este lado y esta placa que abraza el vano del otro lado. Y después sí se completa con un retazo de placa en el medio. Esto que vemos aquí, que dice mínimo 1,20, es la recomendación de la distancia mínima de una ventana a la esquina de la estructura, para poder ese 1,20 m poder rigidizarlo con placa OSB. Esto es para zonas muy ventosas. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, no tenemos ese problema y hay muchas estructuras, de hecho hemos hecho nosotros alguna, con ventanas totalmente en esquina. Así que esto también ténganlo en cuenta. Según la recomendación del profesional, te va a decir: no vamos a poner ventanas en esquina porque esta zona es muy ventosa y queremos tener la esquina totalmente reforzada, totalmente rigidizada, mínimo con 1,20 m. Esa es la recomendación de manual, pero no es que tiene que tener sí o sí 1,20 m en todos los casos la distancia de la ventana a la esquina. Como les decía, una de las cosas más importantes es la cantidad de tornillos, que estén bien atornilladas las placas para que se considere bien rigidizada la estructura. Recuerden que estas placas son para rigidizar la estructura, no son simplemente para forrar la estructura o para tapar la pared. Listo, ya puse todas las placas, ya quedó la pared cubierta. No, sino que la cantidad de tornillos es lo importante. Esto también va a variar según el plano de ingeniería y según la zona. Una de las recomendaciones de este manual, por ahí que es bastante segura, es cada 10 centímetros de distancia el atornillado en todos los bordes, incluso también los bordes de los vanos, y cada 20 centímetros de los perfiles que ya están en el medio de la placa, como vemos aquí. Hay algunos que, repito nuevamente, según la recomendación, atornillan cada 15 centímetros en los bordes y cada 30 en los perfiles del medio, pero eso depende de la recomendación de cada profesional y de la zona en donde esté la obra, ¿no? El mismo profesional te puede recomendar una cosa para una zona y otra cosa para otra zona. Después, un detalle a tener en cuenta es el encuentro entre placa y placa. Acá está dividido. Tenemos la placa A y la placa B. Cuando tenemos el encuentro entre dos placas, primero vamos a atornillar una, lógicamente, y luego vamos a acercar la otra. Y la vamos a atornillar, pero no a la misma altura a la que está atornillada la primer placa que pusimos, sino que vamos a desfasar los tornillos así como si estuviésemos haciendo un zigzag visualmente, para que no estén a la misma altura
atornillados. Recuerden que cada perforación que le hacemos al perfil es una debilidad que le generamos y no queremos que tenga esa debilidad a la misma altura. Todo esto se hace para reforzar la estructura. Como vemos aquí, quedan desfasados a la mitad de los otros que ya hemos puesto. Otra recomendación importante también es no atornillar a menos de 1 centímetro del borde del filo, del extremo de la placa, porque si atornillamos demasiado cerca del filo de la placa, no estamos agarrando prácticamente bien a la placa, estamos agarrando ahí al filo y se va a desgarrar la placa y no va a sujetarse bien, no va a estar bien sujeta. Por eso debemos dejar por lo menos 1 centímetro al borde de la placa para que esté bien sujeto. Bien, lo que estamos viendo acá es qué tornillos se utilizan para atornillar estas placas USB. Generalmente el tornillo que se utiliza es este que estamos viendo acá, que es un tornillo con cabeza fresada y con alitas o aletas. Estas aletas cumplen la función de hacer un túnel, por así decirlo, al tornillo para que no haga rosca en la madera. Estas alitas, una vez que hacen el túnel en la madera y llegan al perfil metálico, se rompen y ahí sí comienza a hacer rosca el tornillo en el perfil y no en la madera. Entonces, con este tipo de tornillo podemos atornillar maderas gruesas, placas gruesas de 18, 15 milímetros, 25 milímetros. En cambio, para las placas USB de 11 milímetros, se utiliza mucho acá en Argentina el T2 punta mecha. Este tornillo llega a atornillar bastante bien las placas de 11 milímetros, pero no más gruesas. Si tenemos que atornillar alguna placa más gruesa, sobre todo las que van en los entrepisos, que son de 15 milímetros para arriba, 18 milímetros para arriba, en varias capas obviamente, vamos a necesitar este tipo de tornillo con cabeza fresada, con alas para que no haga rosca. Porque si utilizamos un tornillo, por más que sea más largo, va a hacer rosca en la madera y cuando llegue al perfil se va a terminar rompiendo la punta. Va a terminar levantando la placa un poquito y rompiendo la punta del tornillo. Es por eso que para placas gruesas, tornillo con alas, y para placas hasta 11 milímetros, este tornillo T2 punta mecha va bastante bien. Puede variar el diámetro, puede cambiar el tornillo según te lo recomiende el ingeniero. Recuerden que las placas USB no son para cubrir la pared simplemente, sino para rigidizar la estructura. Lo que estamos viendo acá es un dibujo de planta, un plano de planta de los paneles. Acá tenemos panel 1 y panel 2, que los dos están atornillados aquí, con cada uno sus perfiles de cierre. Y la placa USB que vemos acá en gris termina acá. O sea, perfecto. Acá tenemos la unión de los dos paneles y la unión de las placas está aquí en este perfil. Eso está perfecto. No está permitido, no debemos hacer coincidir la misma junta entre los dos paneles con la misma junta de las dos placas. Si justo la placa USB me llega acá cerca de la unión de los dos paneles, por lo menos tengo que procurar que esta unión, que es este circulito que está acá, es este dibujo ampliado, que la placa por lo menos llegue hasta el ala de uno de los dos perfiles. Como vemos acá, llega hasta el ala. Entonces no está compartiendo la misma junta exacta entre los dos paneles, sino que está compartiendo el ala de uno de los dos perfiles. Hasta ahí sí está permitido, pero si la placa llega justo acá en la unión de los dos paneles, entonces ¿qué hago en ese caso? Y vas a tener que cortar la placa una modulación antes. Cortarías la placa acá, entonces después de ahí, a partir de ahí colocas otra placa entera que seguro te va a llegar hasta acá. Si la estás colocando a las placas verticales, seguramente te va a ocupar 4 perfiles a 40 centímetros aproximadamente. Te va a ocupar unos 4 perfiles.
Eso es lo ideal, siempre colocar placa entera que sobrepase totalmente la unión de los dos paneles. Eso es lo ideal, pero si no, por lo menos que llegue hasta el ala de uno de los dos paneles. Lo que estamos viendo acá es el encuentro en esquina de dos. Lo que estamos viendo acá es el encuentro en esquina de dos paneles y cómo lo emplacamos. Primero vamos a emplacar esta cara de la esquina, como estamos viendo acá, y luego al dar la vuelta a la esquina, la otra cara la vamos a emplacar al ras o al filo de la otra placa que hemos puesto. Esto es muy sencillo. Primero la primera placa al filo del panel y la segunda placa que da la vuelta a la esquina la vamos a poner al filo de la otra placa que ya hemos puesto para que nos quede todo bien cuadrado, bien en esquina. Bien, hemos finalizado esta clase de rigidización. Espero verte en la próxima clase que va a ser de entrepisos, si no me equivoco, donde vamos a estar viendo todo lo relacionado con los entrepisos, la estructura de steel framing. Por lo menos ya sabes cómo hacer para que no se te caiga mientras la estás levantando y cómo hacer para que resistan el viento y los terremotos. Bien, si quieres aprender de una manera mucho más completa, con un ejemplo real de una obra real grabada en in situ, te invito a que te unas a la Academia de Estileros en academiaestileros.com o con el link que está en la descripción y en el comentario abajo de este video. Por supuesto, no vamos a dejar de publicar videos gratuitos, cursos básicos teóricos de steel framing, que muchos pagan por ver lo que nosotros te estamos enseñando en estas clases teóricas. Hay gente que compra cursos y le dan prácticamente lo mismo, quizá con un poco más de detalle, pero le dan las mismas diapositivas o muy parecidas de lo que nosotros te estamos brindando de forma gratuita. Ahora, en el curso completo, en el curso que tenemos en la academiaestileros.com, por supuesto que tenemos mucho más detalles y mucho más material para mostrarte, no solo con dibujos de diapositiva ni fotos, sino con videos grabados en una obra real que hicimos desde cero y la documentamos paso a paso. Además de que también puedes participar en la comunidad preguntando todas tus dudas, uniéndote a las videollamadas presenciales, online, que hacemos, por supuesto, grupales, quise decir. O también, si estás en la ciudad de Buenos Aires, te invito a que te unas a los cursos presenciales en la ciudad de San Miguel, en el municipio de San Miguel, en la ciudad de Buenos Aires. Toda esta información la puedes tener allí en academiaestileros.com. Cualquier duda que te haya quedado con respecto a esta clase, déjame en los comentarios que estaremos respondiendo a todos los comentarios que podamos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Saludos estileros.